Mi nombre es Laura López y soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. También soy especialista en terapia familiar, psicología infantil y adolescencia. El tema de hoy es el tema de meter a los niños en la cama. Es una cuestión que he visto muy importante a raíz de varios casos que he tenido recientemente y de preguntas que os habéis acercado acerca de ciertas cuestiones que en el fondo encubrían esa sexualidad infantil de la que a veces ni siquiera se sabe. Pues bien, vengo a deciros que la sexualidad es algo que se va construyendo desde que el niño nace. No es algo que aparezca en la adolescencia de repente, sino que es algo que está en construcción y en continuo desarrollo. Los niños tienen sexualidad. ¿En qué sentido? Cuando un niño nace, su relación con el medio es la boca. A través del pecho de la madre, el niño se alimenta. Pero digamos que el deseo se monta en esa necesidad en el sentido de que vemos que el niño luego tiene cierto placer en el chupeteo. Digamos que va erogenizando esa zona. Es una zona, la sexualidad digamos que es el placer-displacer que el niño tiene con su cuerpo, con el medio, y el adulto también, claro. Entonces, a través de diferentes etapas, que empieza en la etapa anal, luego sigue la etapa anal en la que el niño controla los esfínteres y a partir de ahí pues retiene, expulsa y así es como también tiene una relación con la madre. Luego entra la etapa fálica, que es cuando el niño comienza a tener cierto placer con su miembro, ¿no? Empieza a toquetearse y empieza pues a descubrir un poco el placer de su miembro. Pues bien, es importante la cuestión de meter a los niños en la cama. ¿Por qué? Porque digamos que cuando el niño nace, el único objeto de amor para él es la madre. Es como una unión que tiene con esa función en la que todo le calma, todo le colma. Entonces tiene que llegar un tercero, que cuando nos referimos a padre o madre nos referimos a la función, no tanto a que sea un hombre o una mujer, sino algo simbólico, un tercero, algo que ponga una separación entre esa mirada, ese hipnotismo que tiene la madre con el niño y el niño con la madre. El niño tiene que desviar esa mirada para poder desear otras cosas fuera de esa unión. Entonces el padre hace una función muy importante en el sentido de que viene a marcar la ley, a decir, no, la mamá no es tuya, la mamá es mía, la mamá es del mundo, la mamá es del trabajo, y hace como una separación. Y ojo, la función madre tiene que permitir que eso suceda. Entonces, yo he tenido, pongo de ejemplo un caso reciente que es para que lo conversemos, para que lo podamos pensar. Tuvo un caso en el que un hijo, pues el hijo de esta familia, pues tenía problemas, digamos, de agresividad. Estaba en una época en la que el niño estaba muy contestón, le decía puta a la madre, estaba como muy nervioso, agresivo, siempre buscaba como castigo, le castigaban por todo en el colegio, le castigaban en casa. Digamos que estaba pasando por una época difícil y los padres no entendían qué pasaba, ¿no? Pues bueno, manteniendo conversaciones con el niño y luego también con la familia, fuimos descubriendo poco a poco que la madre, cuando el padre trabajaba fuera, cuando el padre estaba ausente, permitía que su hijo se metiera en la cama con ella, que durmiera con ella. Entonces, esto es como si tú simbólicamente le estuvieras dando permiso para que cuando no está el padre, él ocupe su lugar. Entonces es como si de pronto estuviéramos hiperdesarrollando, ¿no? Y haciéndolo parecer más mayor e incluso tomando un lugar que no le corresponde. Ojo, no es tanto el padre físico que esté a tu lado, sino es importante eso simbólico, que la ley esté o no esté, el padre se respete. El niño tiene que saber que tiene su cuarto y tiene que dormir en su cuarto. La mamá duerme con el papá o duerme sola, no puede dormir con los hijos, porque digamos que así está acelerando esa erogeneidad, ¿no? Y digamos también ese lugar que no le corresponde. También es muy importante, podríamos decir que incluso hay niños que padecen de hiperactividad y la hiperactividad también tiene que ver con esto, incluso con a lo mejor cierto grado de amor muy disparado en el sentido de que a lo mejor se tocan mucho a los hijos, se molestan mucho, ¿no?
digamos que no se le tratan como pequeñas personas, sino como objetos, ¿no? Se le toquetea, se le coge los carrillos, se le mete en la cama, ¿no? Entonces eso produce una excitabilidad muy grande en los hijos, en los niños, ¿no? También podemos decir que hay niños que también tienen muchos miedos, y el miedo es algo importante porque el miedo también se refleja en esa posición, en ese respeto, esa ley que hay que tener, y cierto miedo, ¿no?, hacia ese tercero, esa figura paterna. Entonces, a veces cuando el miedo no está puesto en su lugar, se puede trasladar a otro objeto. Por ejemplo, las personas con fobia, quiere decir que ese miedo, en lugar de estar puesto en ese lugar, está puesto, por ejemplo, en la figura del perro, del caballo, ¿no?, que tiene que ver con esa sustitución a la figura paterna. Así que cuidado, tened en cuenta que la ley es muy importante. Los niños son muy sensibles a ese simbolismo, ¿no?, a poner cada cosa en su lugar, y ellos no lo pueden hablar, es algo que pasa de manera inconsciente, pero que a través de comportamientos, digamos, de esa agresividad, de cosas que dicen que no saben por qué las dicen y que no las pueden controlar, están hablando y denunciando un hecho que a veces pasa desapercibido, porque claro, educación sexual a nadie nos enseñan en el colegio, y es difícil llegar a ser padre y también tener una lectura real de lo que está sucediendo en la familia. Entonces yo os aconsejaría que si estáis viviendo por una situación en la que no comprendéis, que se está yendo de las manos, que vuestro hijo o vuestra hija está en una situación un poco agresiva, de repente, sin saber por qué, que consultéis, preguntéis, porque hay cosas que uno hace sin darse cuenta, pero que tienen que ver con cuestiones que uno no comprende, ¿no? Y es con esa sexualidad infantil que todos los niños tienen y que todo hay que desarrollar y que hay que poner las cosas en su lugar. Así que espero que os haya servido y que compartáis este vídeo, porque recientemente he tenido un caso que incluso han querido mandar a ese niño al psiquiatra diciéndole que tenía un TOC. Entonces creo que son casos bastante graves, que hay que ir al profesional adecuado y hacer una lectura real de lo que está sucediendo en la familia. Porque recordad, cuando a una persona en la familia le ocurre algún tipo de síntoma, eso es porque hay una denuncia de una situación familiar en la que es difícil de colocar cada cosa en su lugar, ¿no? Y también a los padres lo digo, no es para que os sintáis culpables, sino para que veáis que hay cosas que a lo mejor nos han transmitido, nos han enseñado, y que hay que empezar a hacerles de otra manera, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias y continuamos la próxima. Podéis poneros en contacto conmigo con el teléfono y el mail que os voy a indicar después del vídeo. Muchas gracias, hasta luego.